Jesús comenzó su ministerio públicamente orando. Cuando dice la palabra de Dios que cuando todo el pueblo venía a Juan el Bautista y era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y orando, dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y fue oída una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. El Señor Jesús, hermanos, empezó su ministerio, todos lo vieron, y comenzó con una oración. Y cuando Él oró, el Espíritu Santo descendió sobre Él. El Señor Jesucristo, después de haber sanado a un leproso, muchas multitudes, hermanos, se agolpaban a Él, pero Él dice que se apartaba a los desiertos a orar. Antes de escoger a los 12 discípulos, el Señor Jesucristo fue a orar a un monte y pasó la noche orando. El resultado, hermanos, de la elección de los 12 fue, hermanos, de una noche de oración. El Señor, antes de escoger a sus discípulos, pasó la noche entera orando. En el monte de la transfiguración, cuando el Señor, hermanos, su rostro cambió, Él, hermanos, dice que subió al monte a orar. Y se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y en ese monte, después de haber orado, su rostro se transfiguró y apareció Moisés y Elías, y vieron, hermanos, el reino de los cielos manifestado en ese santo monte, porque Jesús había orado. La noche en que Jesús fue entregado, dice que fue al monte de las olivas y puesto de rodillas oró. Se apartó de sus discípulos y fue y oró. Jesús murió orando. Entonces Jesús, clamando a grande voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Los últimos momentos de la vida de Jesús fue una oración. El Evangelio de San Marcos nos ilustra que un día típico del Señor Jesucristo era orar. Después de un día, hermanos, muy ocupado, toda la ciudad se había reunido a la puerta de la casa de Simón Pedro, y ahí el Señor les enseñaba a grandes multitudes, alrededor de 15,000 personas, y después de haber tenido un día, hermanos, que había sanado enfermos, había sacado demonios, el Señor al otro día temprano se levantó y oró. También, hermanos, dice que a mediodía, después de un largo día de trabajo, después, hermanos, que alimentó a esas 5,000 almas y enseñó, hermanos, a una gran multitud, porque se acercaban las gentes y les enseñaba la palabra de Dios y el Evangelio que Él vino a predicar. Y después de todo ese día largo de trabajo, Él dice que se apartó a un lugar a orar. Así es que es suficiente, hermanos, con decir que estamos cansados y que no tenemos tiempo, y que tengo un día largo de trabajo, y que tengo un día largo de... El Señor Jesús fue el hombre más ocupado, y aún así se levantaba muy temprano, aún muy de noche. Es que ayer estuve muy ocupado y no pude orar. No, Él se levantaba muy temprano a orar. Y después de un día largo, imagínense, grandes multitudes, le presentaban enfermos, y como el Señor tenía tanto amor con ellos, no los echaba fuera, sino que los aceptaba. Déjalos. Incluso los niños lo molestaban. Deja que los niños vengan a mí. Y después de todos esos días, el Señor se apartaba y oraba.
El apóstol Pablo nos dice, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y súplica por todos los santos. Perseverar en oración, velando en ella con hacimiento de gracias. La oración en Iglesia del Señor no solamente es un indicativo bíblico, sino es un imperativo espiritual. La oración no solamente es un mandamiento, algo que nos está indicando la palabra de Dios, sino que es algo, hermanos, que no hay elección, no tenemos elección. Un cristiano no tiene elección, no es algo que pueda él considerar si se puede o no se puede, si hay tiempo o no hay tiempo, si está solas o no está solas. La oración es algo que se debe hacer, es algo que se debe, hermanos, llevar a cabo, es algo que el cristiano tiene que tomar un tiempo para orar siempre a Dios. Los apóstoles al principio no entendían esto, igual que nosotros a lo mejor no entendemos, pero al final se dieron cuenta de que la prioridad de Jesús después de la palabra de Dios era orar. Y por eso ellos dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La prioridad de Jesús fue orar. También la prioridad de sus discípulos fue orar. Y esa debe de ser la prioridad de nosotros, orar. Para vencer la tentación, Cristo enseñó que era necesario orar. Aquellos que en su vida demuestran poca santidad, significa que oran poco. Aquellos que en su vida demuestran santidad, significa que oran mucho. Cuando hay problemas en el hogar, cuando hay problemas personales, 9 de cada 10 veces que acontecen estos problemas es porque se ha dejado de orar. La oración es vital, es de suma importancia. Si estás perdiendo la batalla en tus tentaciones, si estás perdiendo la batalla en algún pecado, es porque has dejado la herramienta básica de la oración. Es porque has dejado la armadura básica de la oración. Los discípulos se dieron cuenta que era esencial para Jesús orar. Así es que ellos, hermanos, también para ellos fue esencial orar. La armadura del cristiano está en Efesios capítulo 6. Y tenemos, ¿verdad?, los lomos ceñidos, los lomos de verdad, vestidos de la cota de justicia, los pies los traemos calzados con el apresto del Evangelio de la paz, tomamos el escudo de la fe, tomamos el yelmo de salud, tomamos la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, pero enseguida dice, orando en todo tiempo. Necesitas toda la armadura de Dios, pero al final dice, ponte a orar. Cristo, la noche que fue entregado, nada más esa noche, oró 3 veces y cada vez por lo menos de 1 a 2 horas oró. Tanto se tardó el Señor que sus discípulos se quedaron durmiendo. Y sí o no les dijo, no habéis podido velar conmigo 1 hora. Y fue otra vez y oró. Estamos siendo distraídos. La juventud está siendo distraída. ¿Por qué está siendo distraída? Por los celulares, por el canal de deportes, por los TV series, por el Facebook, iPad. I pray. Leave the iPad and take the I pray. Right? Cierra la computadora. Apaga. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Sal a solas y habla con Dios. Ora. Ora.
Jesús lo hacía. Hazlo tú también. El Salmo 55, versículo 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Daniel dice que entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios. Los apóstoles dijeron: nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora ¿de qué? De la oración, la de nona, a las 3 de la tarde. Pedro subió a una azotea a orar cerca de la hora sexta, a las 12 de la tarde. Tiene que ser un hábito intencional, diario, para orar. Tenemos horarios para todo. ¿Quién tiene un horario para orar? ¿Tienes un horario para orar? La diferencia del que ora y del que no ora es: el que ora planea orar, y el que no ora no hace un plan para orar. Dejemos de insultar a Dios con decir: no tengo tiempo de orar. Así que orar, hermanos, es una prioridad espiritual que requiere un gran compromiso. Orar también es la práctica intencional que requiere un tiempo definido. Y es una habilidad práctica que requiere una instrucción cuidadosa. Necesitamos, como iglesia, como cristianos, individualmente y en grupo, saber que nuestra vida de oración necesita ayuda, necesita instrucción. Necesitamos la ayuda del Señor. Y así como ese discípulo se levantó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, necesitamos decirle al Señor: Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Porque ni siquiera les voy a preguntar si oran o no oran, porque no quiero que mientan. Yo no quiero mentir. La respuesta es: no, oramos. Necesitamos esa instrucción. Aquí en esta ilustración, hermanos, nos enseña las actitudes que hay que tener como cristianos para orar. Son 6 peticiones, 6 características. La gloria de Dios. Regularmente solo usamos una y a veces 2 cuando oramos. ¿Sí? Pido petición porque estoy enfermo. Pido petición porque tengo un problema. Pido la petición por esto. Pido la petición por el otro. Esa solamente es una parte de la oración. Pero la oración tiene 6 características. Padre nuestro que estás en los cielos. La gloria de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad. Pero las primeras 3 es primeramente darle toda la gloria al Señor, reconocer, alabar al Señor y pedirle que sea hecha su voluntad, sea lo que sea. Y entonces sí, vienen las necesidades, danos nuestro pan cotidiano. Pero nosotros nos saltamos los primeros 3. Y a veces confesamos nuestros pecados, porque una de ellas es la confesión de pecados. Y perdóname mis pecados. Yo se los he dicho, cuando alguien ora y dice: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, a ti solo he pecado, se le quedan viendo mal. Pues ¿qué estará haciendo el hermano? Es la confesión, somos hombres pecadores y hermanos, hay que utilizarla en nuestra oración. Y después la última es que nos persevere en santidad y líbranos del malo. No nos metas en tentación, líbranos del malo, persevera mi vida en santidad y a ti sea la gloria y la honra y el honor. Todas nuestras oraciones se concretan en la oración que hizo el Señor Jesús, en la enseñanza.